Por favor, abramos nuestra Biblia en Lucas 9:23. Recuerda traer tu Biblia, ya sea en formato de papel o digital, y si estás en formato digital no te dejes distraer con otras cosas. Estamos en el servicio. Apaguemos los celulares o pongámoslos en silencio, por favor. Lucas capítulo 9 versículo 23. ¿Podemos leer, iglesia? Leamos, por favor. Dirigiéndose a todos declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Cierra tus ojos, acompáñame en esta oración. Si estás en casa, que Dios te bendiga. Padre, gracias por tu palabra, la palabra que tienes para tu iglesia el día de hoy. Porque creo con todo mi corazón que la has colocado en mi corazón, pero que es una palabra que viene directamente de ti. Gracias, Padre, porque es para la iglesia, porque es para todos los que estamos acá, para todos los que se conectan con Casa sobre la Roca Llano Grande. Este es el mensaje que quieres para nosotros hoy, y yo me dispongo a recibirlo en nombre de Jesucristo. Te pido que tu Espíritu Santo obre poderosamente en nuestros corazones, y te pido por ser un instrumento en tus preciosas manos, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Hace días vengo con este mensaje, con esta palabra. El Señor le coloca a uno cosas en el corazón, y entonces vengo pensando en ella, revisando la escritura, y me puse a revisar en dónde en la Biblia decía este mensaje de Jesús, en dónde estaba, y lo encontré en los 3 evangelios sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas se llaman sinópticos porque uno puede comparar los hechos y la escritura entre el uno y el otro. No así el evangelio de Juan. El evangelio de Juan es diferente, pero en los 3 evangelios sinópticos aparece Mateo, Marcos y Lucas. Voy a decirles por qué escogí el de Lucas. Porque en Lucas dice: tome su cruz cada día. Tiene esa añadidura: tome su cruz cada día. Para ser un discípulo de Cristo hay que tomar la cruz cotidianamente. Y voy a tratar de explicar un poco de qué se trata eso, porque a veces se nos olvida. Dile a la persona que tienes a tu lado: es todos los días. Dile: es todos los días. ¿Somos cristianos cuántos días? Todos los días. No unos días sí y otros días no. A veces somos cristianos, o nuestro cristianismo depende de nuestro estado de ánimo. ¿Cómo le parece a usted? No puede ser. Estuve revisando el texto en otras versiones que también me gusta, inclusive en el texto original. Muy hermoso. Miremos cómo dice Lucas 9:23 en la Nueva Traducción Viviente. Lucas 9:23, Nueva Traducción Viviente. Entonces dijo a la multitud: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Oye, tremenda esta versión. Dice: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor. ¿Qué es ser un discípulo de Jesús? Es ser un seguidor. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Negarnos a nosotros mismos, abandonar nuestra propia manera de vivir. ¿Y qué dice la traducción del lenguaje actual? Estas dos últimas son unas paráfrasis muy bonitas. La Nueva Traducción Viviente y la traducción del lenguaje actual son unas paráfrasis de la Biblia muy, muy interesantes. Dice: después Jesús le dijo a todos los que estaban allí: si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Tiene que estar siempre dispuesto a morir y a hacer lo que yo mando. Wow, ese está tremendo. Pastor, se puso pesado. Sí, eso dice la palabra del Señor, y eso es pesado.
Porque si quieres ser un discípulo del Señor Jesús, tienes que estar dispuesto a negarte a ti mismo, a tomar tu cruz de manera cotidiana y seguirlo. Tienes que estar dispuesto a olvidarte de hacer lo que quieras. Tienes que estar dispuesto a abandonar tu propia manera de vivir, tomar tu cruz y seguirlo. Volvamos a la Nueva Versión Internacional, que es nuestra Biblia oficial. Dirigiéndose a todos declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. ¿Saben que me encanta la forma como Jesús entra en el tema? Me gusta, porque mire cómo lo dice. Dirigiéndose a todos declaró: si alguien quiere ser mi discípulo. Me gusta la forma como él enfoca el tema. Si alguien quiere ser mi discípulo, esta frase implica una invitación voluntaria. Y yo he visto esto en varios textos de los evangelios. Por ejemplo, el texto que para mí es el texto más importante frente al servicio, que es Juan 12:26, lo buscas en casa. Dice: si alguien quiere servirme, debe seguirme. Y aquí dice: si alguien quiere ser mi discípulo. Y voy a hacerles notar esto: Jesús no está diciendo ustedes tienen que ser mis discípulos. No. ¿Qué está diciendo? Si alguien quiere. Eso es voluntario. Amén. Es voluntario. Si alguien quiere ser mi discípulo, Jesús no obliga a nadie a seguirlo. Pero si notas el contenido completo del versículo, de la expresión de Jesús, el contenido completo deja claro que el discipulado requiere un compromiso. Porque él dice: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz diariamente y que me siga. Entonces fíjense que las palabras, cuando englobamos el texto, nos dejan claro que el discipulado requiere un compromiso. ¿Saben qué encuentro en este texto? Un desafío a dejar a un lado una fe superficial y un llamado a una entrega completa de nuestro corazón a Dios y a sus planes. Porque no estaríamos hablando erróneamente si decimos que la fe de muchas personas en Jesucristo es una fe superficial. Soy cristiano pero no me incomodo. Soy cristiano pero hago las cosas a mi manera. Soy cristiano pero yo gobierno mi vida, yo tomo mis decisiones. Creo que Jesús está hablando de otra cosa en este texto. Este texto nos desafía a dejar a un lado una fe superficial y nos llama a una entrega completa de nuestro corazón a Dios y a sus planes. Así que tampoco nos equivocaríamos al decir que el discipulado es costoso, que ser un discípulo del Señor cuesta, que es costoso seguir a Cristo, porque no se trata solo de creer en Jesús, sino de vivir conforme a su ejemplo y a sus enseñanzas. Amén. ¿Hay alguien en este lugar que quiera ser un discípulo de Cristo? Voy a volver a preguntarlo. ¿Hay alguien en este lugar que quiera ser un discípulo de Cristo? Voy a hacerlo por tercera vez porque tienes la oportunidad de retractarte. ¿Hay alguien en este lugar que quiera ser un discípulo de Cristo? Que conste que les dije que tenía la oportunidad de retractarse. ¿Qué se necesita hacer para ser un discípulo de Cristo? ¿Qué necesitamos hacer si queremos seguir a Jesús? O como dicen otras versiones bíblicas, para ir en pos de Jesús. Es decir, ser sus discípulos. Número 1, negarnos a nosotros mismos. Dice el texto que se niegue a sí mismo, que abandone su propia manera de vivir, que se olvide de hacer lo que quiera. En esta frase hay dos palabras en el original griego en el que está escrito el Nuevo Testamento que son muy dicientes, muy directas. El verbo griego apartenomai significa
negarse, aparneomai, perdón, negarse, rechazar o renunciar. El idioma griego tiene una profundidad en su significado muy interesante. Ese aparneomai significa rechazar o renunciar. Estoy renunciando a algo cuando voy a seguir a Jesús. Debo renunciar a algo. ¿Y a qué es a lo que debo renunciar? A mí mismo. A eso es a lo que debo renunciar, a mis preferencias. Ahora, aquí hay otra palabra que es la palabra eutón, que es así mismo, significa una autonegación total. Y entonces me puse a pensar, ¿rechazar o renunciar a qué? ¿A qué es lo que yo tengo que renunciar para ser un discípulo de Cristo? A nuestras preferencias, a nuestros deseos, a nuestras pasiones, incluso a nuestra posición. Amén. Porque cuando yo no renuncio a mis pasiones, a mis deseos, incluso a mi posición, hemos alcanzado en la vida, como lo hemos venido. Quiero invitarlos a la predicación del miércoles. Estamos haciendo un estudio muy interesante acerca de los tiempos. La charla de este miércoles se llama "Este es mi tiempo". Y hemos dicho en ese breve estudio que hemos alcanzado una experiencia, un recorrido, quizá una profesión. Si yo no soy capaz de negarme de lo que yo he alcanzado para seguir a Jesucristo, podría convertirme en un arrogante, porque yo podría decir: es que yo he alcanzado todos estos títulos. Y si tú no le entregas eso a Cristo, no vas a hacer un testimonio diciendo: miren lo que he logrado. Ahora, si le dices a Cristo: yo te entrego esto, Él lo toma en sus manos y lo potencia de una manera que no nos podemos ni imaginar. Amén. Renunciar a mí mismo es algo así como una especie de abandono de mi vida en las manos de Dios. Que yo abandono mi vida en las manos de Dios. Comienza a ser más importante lo que Dios quiere que lo que yo deseo, que lo que yo quiero. Negarse a uno mismo significa renunciar al ego, es decir, abandonar el yo, o si me permiten otra expresión, el a mí. Y esto es muy complejo porque esto contrasta con la cultura del yo primero que vivimos hoy en día. El verdadero discípulo pone a Cristo en el centro de su vida. No está Él en el centro de su vida. ¿Quién está en el centro de mi vida? ¿Será que sigo estando yo allí sentado en el trono? Yo tomo las órdenes, yo dirijo mi vida, yo sé lo que voy a hacer. O le digo: Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? En un mundo donde nos están vendiendo: vive para ti mismo, satisface tus deseos, cuesta trabajo ser un discípulo de Cristo, pero eso es lo que Él quiere. Amén. Eso es lo que Él quiere. Negarse a uno mismo significa renunciar al ego. He venido diciendo: esto no se trata de nosotros, se trata de Dios en nosotros. Porque cuando Dios está en mí, va a tomar mi vida, va a tomar mi profesión, va a tomar mi experiencia y va a hacerme brillar con eso. Amén. Pero cuando yo sigo reclamando mi lugar, es que yo he hecho, es que yo soy. ¿Saben en qué estuve pensando? Este año, lo que el Señor nos ha dicho, el Espíritu Santo a través del pastor Darío, y tú lo vas a repetir conmigo, es dar ejemplo dentro y fuera del templo. Entonces di conmigo: 2025, año de dar ejemplo dentro y fuera del templo. ¿Saben en qué estuve pensando? Que si nosotros no nos negamos a nosotros mismos, si no nos negamos a nosotros mismos, no vamos a dar ejemplo ni dentro ni fuera del templo. Pero que si nos negamos a nosotros mismos, vamos a ver cómo Dios se va a encargar de hacernos brillar, ya que nosotros no vivimos para dar ejemplo, nosotros vivimos para Cristo y Él nos permite ser un ejemplo. Amén. Eso es diferente. Hay personas que viven para dar ejemplo. Nosotros vivimos para Cristo y Él nos cambia por dentro y nos ayuda a ser ejemplo.
Negarse a sí mismo significa renunciar a los deseos pecaminosos. No es un secreto que tenemos batallas que pelear con un enemigo que se llama naturaleza pecaminosa. Algunas veces la batalla arrecia, otras veces mengua. En la vida de cada uno es distinto, pero tenemos un enemigo que se llama naturaleza pecaminosa. Y esa batalla hay que darla cotidianamente. Negarnos a nosotros mismos en esa área para buscar la manera de vivir en santidad, agradando a Dios. Negarse a sí mismo significa renunciar a la voluntad propia para someterse completamente a Cristo. Y eso cuesta mucho trabajo, porque nos gusta hacer nuestra voluntad. Porque cuando algo se presenta y que nos desencajona, que no está saliendo como nosotros queremos, nos choca y queremos hacer nuestra voluntad. Negarse a sí mismo es negarme a hacer mi voluntad y preguntarle a Dios: Señor, ¿cuál es tu voluntad en este caso? Amén. Eso es diferente, eso es distinto. ¿Cuál es tu voluntad? Alguien dijo: en todo caso, pregúntale al Señor Jesús qué haría en ese caso. Pregúntale a Cristo qué haría en esa situación puntual de la cotidianidad. Pregúntale a Él cómo lo manejaría. Creo que esa sería una buena guía, e ir a la palabra de Dios. Negarse a sí mismo significa rendirse completamente a Dios. Iglesia, un verdadero seguidor de Cristo no vive para sí mismo, sino para cumplir la voluntad del Padre. Amén. Gálatas 2:20, por favor. Siempre que toco este texto me gusta decir esto: para la gloria de Dios. Fue uno de los primeros versículos que me aprendí de memoria cuando llegué a la iglesia hace casi 30 años. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Qué tremenda declaración. Y debe cuestionarme si esa es mi manera de vivir. Si he sido crucificado con Cristo, si con Él he crucificado mis pasiones, mis deseos, mi posición, mi preferencia, o sigo reclamando la satisfacción personal en toda circunstancia o situación. Si Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, dice la palabra del Señor, no en el cuerpo, lo vivo por la fe. Por la fe en el que me amó. Amén. Eso es bonito. Por la fe en el que me amó. Porque Dios nos ama. Y recuerdo bien el subtítulo de un libro muy especial que se llama Como Jesús, el libro. El subtítulo dice esto: Dios nos ama tal como somos, pero no quiere dejarnos igual. Quiere que seamos como Jesús. Negarse a sí mismo es una decisión radical y definitiva. La verdad, nos cuesta trabajo negarnos a nosotros mismos, pero es lo que debemos hacer si queremos ser discípulos de Jesús. Porque eso fue lo que Él dijo, amén. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. Ay, Dios mío, les dio oportunidad de retractarse, pero me gustó la firmeza con la que levantaron la mano. Número 2, tomar nuestra cruz diariamente. Tome su cruz cada día. Dijimos en el texto de Nueva Versión Internacional: tome su cruz cada día. Tomar su cruz cada día.
Y la otra versión, tiene que estar siempre dispuesto a morir. Vamos a tratar de entender eso. En la época de Jesús, cuando Él está dando estas palabras a sus oyentes, llevar una cruz no significaba simplemente aceptar dificultades, sino caminar hacia la muerte. Eso significaba llevar una cruz en época de Jesús. Vean ustedes, la cruz era un instrumento de ejecución romana. Y como lo he dicho tantas veces, un símbolo de humillación y de vergüenza. Eso era la cruz. Morir en una cruz era una vergüenza. Solo los peores criminales morían en una cruz, de acuerdo al estatus que Roma daba pues a sus enemigos. Además era un sufrimiento extremo. Era tan impactante morir en una cruz que quienes morían en una cruz no solamente tenían que sufrir en ella, sino tenían que cargarla. Si tú veías a alguien por el centro del municipio, por una plaza, llevando un madero al hombro, es porque iba a ser crucificado con ese mismo madero. Llevar una cruz en época de Jesús no era solo aceptar que iba a haber dificultades, sino incluso caminar hacia la muerte. Es decir, que tomar la cruz en el contexto literal significa estar dispuestos a sufrir persecución, rechazo e incluso la muerte por causa de Cristo. En época de Jesucristo, después de estos hechos que sucedieron con Jesús, ser un discípulo de Jesús era colgarse una lápida al cuello. Eso significaba ser un discípulo de Jesús, ponerse una lápida al cuello. ¿Cuántos murieron por causa de Jesucristo? Sus apóstoles, la mayoría murieron por causa de Cristo. Fueron perseguidos, fueron llevados a las cruces, fueron llevados al circo romano. Los romanos hicieron fiesta con los cristianos. Eso significaba ser un cristiano en época de Jesús. ¿Qué significa ahora?, me pregunto yo. Bueno, hay que decir también que muchas veces cuando decimos que somos cristianos recibimos señalamientos. ¿Te has dado cuenta? O persecución, o crítica. Hoy en día se puede decir casi cualquier cosa donde la quieras decir, en una red social, en un medio de comunicación, pero ve y di que tú eres cristiano para que veas cómo te tratan. Estuve escuchando al pastor José Ordóñez, que diosidentemente, estuvimos la semana pasada en la película Emparejados, creo que todavía están carteleras, y lo escuché en una entrevista en Blue Radio. ¿Saben qué dijo el pastor José? A esta película la rechazaron en muchas partes por su contenido explícito, porque él habla explícitamente sobre Jesús. Lo hace reír a uno como es él, pero él habla explícitamente sobre Jesús. Por supuesto, eso no es llamativo. Pero ¿qué es llamativo? Las sandeces que uno escucha hoy en el mundo y las filosofías de este mundo, ¿eso es lo llamativo? Sí, eso es lo llamativo hoy en día. Por eso es que cuando uno se hace discípulo de Jesús puede ser señalado, perseguido, criticado. Como mínimo las lámparas se encienden para mirar cómo es que nosotros vivimos. ¿Estás dispuesto a ser rechazado, perseguido o incluso a ir a la muerte por causa de Cristo? Eso significa también llevar la cruz. Pero también significa hacer morir en nosotros todo aquello que nos impide reflejar la luz de Cristo para que Él brille plenamente en nuestra vida. Eso significa ser un discípulo de Jesús. Eso significa tomar la cruz de Cristo cotidianamente, hacer morir todo aquello que nos impide reflejar la luz de Cristo. Y pregúntate en esta mañana, ¿qué te está impidiendo hacer reflejar la luz de Jesús? Porque de eso se trata, tomar la cruz. Y que muera esa actitud, que muera esa circunstancia, esa pasión quizá que nos puede estar haciendo opacar, y que brille plenamente la luz de Cristo en nuestra vida. Ahora, la cruz es un símbolo de obediencia. Fíjate, el Señor Jesús llevó la cruz por amor y en obediencia al Padre. Y nosotros como discípulos del Señor
Debemos asumir nuestra responsabilidad en la misión que Dios nos entrega diariamente, siendo obedientes, incluso si eso implica sacrificios. No es muy popular decir que cuando somos discípulos de Cristo tenemos también que enfrentar dificultades, porque eso no nos gusta, pero esa es la verdad. A veces decimos, pero yo no entiendo. Ahora que estoy tan juicioso con Dios, ahora que estoy yendo a la iglesia y se me presentan estas dificultades. Ahora que te creo, Señor, y que estoy caminando. Es que si fuera antes, cuando era un desobediente, yo lo entendía. Pero ahora, Señor, si eso significa tomar la cruz. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Acaso vas a negar a Jesús echándote para atrás, o vas a seguir para adelante valientemente esperando el fin del cuento y de la historia? Amén. Hoy quiero animarte a que si estás enfrentando una prueba como discípulo del Señor, sigas adelante y no flaquees, sino que sigue confiando en Dios. Miremos Filipenses 2, por favor, versículos 5 al 8. Filipenses 2, versículos 5 al 8. La actitud de ustedes, diga conmigo, la actitud de ustedes. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Este texto es increíble. Nos enseña mucho teológicamente hablando en el estudio de Dios. Nuestra actitud, dice Pablo, debe ser como la de Cristo. ¿Cuál es la actitud de Cristo? Dice, quien siendo por naturaleza Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, amén. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Esto es muy interesante porque nos está diciendo que Jesucristo, siendo Dios, no dijo, yo soy Dios, no tengo por qué estar en los zapatos de los seres humanos, porque esa es una condición muy compleja. Prefiero seguir aquí en el cielo, en la adoración de los ángeles que cantan santo, santo, santo. No fue eso lo que pasó. Lo que pasó fue que Dios, versículo 7, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Saben qué es lo lindo del cristianismo? Que Jesucristo es nuestro ejemplo. Ya Él lo hizo primero. Hablando de humillarse a sí mismo, de negarse a sí mismo, de tomar su cruz, ya Él lo hizo primero que nosotros. Amén. Eso es lo lindo del cristianismo. Jesús no dice hagan, dicen vea cómo se hace. Wow. Vean cómo se hace. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo. Es increíble. Estando en el trono de gloria, al que está sentado en el trono, cantamos. Dios decide hacerse hombre en la persona de Jesús y no llega a ser el rey de un palacio, llega a ser un siervo. Ser un siervo es el escalón más alto que pueda tener un hijo de Dios. Amén. Porque es ponerse en el mismo escalón de Jesús, servir a los demás. Esto en la teología se conoce como la kenosis o kenosis, y es que Jesús voluntariamente deja sus atributos divinos para tomar naturaleza de siervo y hacerse semejante a los seres humanos, limitado por la condición de ser humano. Y la Biblia dice, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo. Es que eso es lo que al final nos cuesta. ¿Cómo nos cuesta humillarnos a nosotros mismos? Ser humildes nos cuesta trabajo.
agachar la cabeza. Eso es difícil, pero Jesús nos pone el ejemplo. Si quieres ser un discípulo del Señor, debemos negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz diariamente. Diariamente. No hoy sí, mañana no. Uy, pastor, pero tú no sabes la forma como me humillaron. Yo no, pero Dios sí. Amén. ¿Y qué vas a hacer con eso? ¿Vas a dejar que tu corazón se sienta herido y vas a reclamarle a Dios diciendo, Señor, pero mira? ¿O vas a traerlo como una ofrenda al Rey, como dijimos en el primer servicio dominical? Presenta tus ofensas y sufrimientos a Dios. Así lo hizo Jesucristo. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Qué gran ejemplo nos da el Señor Jesús. Tomar la cruz cada día significa, entre otras cosas, tomar la decisión de rechazar los principios contrarios al Evangelio en nuestra manera de vivir. Tomar los principios, dejar a un lado, tomar la cruz significa dejar a un lado los principios contrarios al Evangelio en la cotidianidad. Es decir, los principios de este mundo. ¿Me han escuchado decir que la iglesia y el cristiano camina contra cultura? La cultura va en un sentido, el mundo va en un sentido, dándole la espalda a Dios. Y la pregunta es, ¿para dónde voy yo? Porque si soy un discípulo de Dios, debo ir en contra del mundo. La Biblia dice que el que es amigo del mundo no puede ser amigo de Dios. Si estás caminando contra cultura, a pesar de que eso signifique un rechazo, en tu vida estás demostrando que eres un discípulo. Tomar la cruz cada día significa sufrir por causa de Cristo, ya sea rechazo social o incluso persecución. Porque podrían rechazarnos por ser cristianos. Muchas personas niegan la fe en Jesucristo cuando comienzan a sentir presión en sus entornos. Cuando la gente se entera de que tú eres cristiano, no solo va a abrir los ojos para ver qué tan buen cristiano eres, sino que al más mínimo error te van a señalar y te van a caer encima y te van a decir, no, es que tú eres cristiano. Algunos no quieren pasar por esa clase de persecuciones, de rechazos, y entonces dicen, no, yo estoy yendo a esa iglesia, me parece bonito. Estoy yendo a la iglesia porque me parece bonito. Gracias, Padre, porque nos cuesta trabajo decir, me hice un discípulo de Jesucristo y por eso ahora vivo de una forma distinta. Eso es difícil, pero eso es lo que quiere el Señor. Amén. Tomar la cruz cada día significa sacrificar los malos deseos de nuestra carne o deseos egoístas con tal de vivir en santidad y en obediencia a Dios. Sacrificar los deseos de nuestra carne, deseos egoístas, con tal de vivir en santidad y en obediencia a Dios. Ya les dije, batallamos con cosas en la carne. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Traigámoslo a Dios. Digámosle, Señor, yo quiero morir a esto, ayúdame. Yo quiero morir a esta pasión, morir a esto que está desagradando a Dios. Tomar la cruz diariamente también significa vivir cada día con la disposición de hacer la voluntad de Dios, incluso cuando sea difícil. Amén. Hacer la voluntad de Dios incluso cuando sea difícil, porque a veces es más fácil hacer nuestra voluntad, colocar nuestras preferencias, pero la pregunta es, ¿y qué quiere Dios? Pregúntate en todos los casos, ¿qué haría Jesús en ese caso? Tomar la cruz es aceptar el sufrimiento como parte del llamado. Wow, este no es el mensaje más popular, pero es el mensaje correcto, porque es el mensaje de Jesús. Negarse a sí mismo y tomar la cruz
significa aceptar incluso el sufrimiento como parte del llamado. Muchos no quieren someterse a eso. Mire, a mí me impacta esta escena. Cuando apresan al Señor Jesucristo la noche que sudó sangre en Getsemaní, lo que llamamos el Jueves Santo, ¿cierto? Apresan al Señor Jesús, lo llevan a los patios de los palacios y del templo para ser juzgado, para ser señalado. Y la Biblia dice que en uno de esos patios habían unas personas alrededor de una hoguera, de una fogata, y reconocieron a Pedro y dijeron: ese también es uno de ellos. ¿Y qué dijo Pedro? Yo no soy. Wow. Yo no soy. ¿Qué estaba evitando Pedro? El sufrimiento y la muerte por causa de Cristo. La verdad, nos cuesta trabajo tomar nuestra cruz diariamente, pero eso es lo que debemos hacer si queremos ser discípulos de Jesús. Número 3, seguir a Jesús. Y me siga, dijo. Si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz de forma cotidiana y sígame. ¿Qué significa seguir a Jesús? Significa imitar su vida, aceptar sus palabras, someterse a su señorío. Seguir a Jesús significa imitarlo. Él es nuestro modelo. ¿Cuál es la idea con el hecho de que Cristo se haya atravesado en nuestra vida, sino hacernos parecidos a Él? Que podamos parecernos a Él. Quizás estamos todavía muy lejos, pero no importa. Ese es nuestro derrotero, amén. Vamos en camino a eso. Si yo no me niego a mí mismo, si no tomo mi cruz, no estoy yendo por buen camino, porque eso fue lo que Él hizo. Él es mi modelo. Ahora, significa aceptar sus palabras y sus enseñanzas. ¿Qué sentido tiene decir que soy un discípulo de Cristo, que soy un cristiano, pero no vivo conforme a las enseñanzas de Jesús? Eso no tiene ningún sentido. Pero también someternos a nuestro señorío. Si ves que me engañó el subconsciente. Someternos a su señorío. Digan amén. Gracias por recordármelo. Someternos a su señorío. Para muchas personas Jesucristo es su Salvador. Correcto. Él es el único Salvador. Pero no logra ser su Señor. Lección de primera o segunda lección de ADN, ¿cierto, diácono? Vamos con ADN en febrero y marzo. En febrero virtual y en marzo presencial. Ya les estaremos informando las fechas para que se conecten con esas enseñanzas tan maravillosas. Seguir a Jesús es considerar que Jesús nos ofrece el único camino para llegar a Dios y para tener una vida con propósito. Amén. Tal vez no me escucharon. Seguir a Jesús, ser discípulos de Jesús, caminar en pos de Él, es considerar que Jesús nos ofrece el único camino para llegar a Dios. Amén. ¿O hay otro camino? En muchas iglesias, no en esta, pero en muchas iglesias la gente sale del culto y se va a visitar un brujo, o se va a hacer un riego o un baño. No en esta. A mí me impresiona eso, ¿sabe usted? Que una persona diga que es un discípulo de Cristo, pero esté buscando la respuesta y la solución a los problemas de su vida en cualquier otro camino o destino. Todos falsos, por supuesto. Y es que saben que esas cosas pasan cuando uno no es un verdadero discípulo. Cuando yo era un niño espiritual, hace ya estoy recién llegando a la iglesia, recuerdo año 95,
y trabajaba en un concesionario donde una compañera dijo ser cristiana. Yo soy nuevo en el evangelio y tengo una compañera de trabajo que dice ser cristiana. Y un día me dijo que iba a que le rezaran una rosa. Eso chocó en mi mente. Esta señora es cristiana, pero va a que le recen una rosa. ¿De qué me está hablando? Incoherencia. Porque al final de los finales, o somos o no somos. ¿Cómo podemos dar nosotros testimonio dentro y fuera del templo si somos incoherentes? Si no tenemos claro que hay un solo camino. Mira lo que dice Juan 14:6, por favor. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. El camino que nos proponemos caminar o que estamos caminando es Jesús mismo. Él es mi camino, Él es nuestro camino, Él es tu camino, amén. Pero es la verdad y la vida, y es el camino, la oportunidad de llegar al Padre. Ahora, cuando Jesús dice y me siga, hay un verbo en griego que es acolutheo, que indica una acción continua. Acolutheo significa una acción continua. Es decir, no solo es una decisión de un momento, sino es una decisión de vida. O si me entiendes mejor, de por vida. Yo no puedo ser cristiano de momento, porque si yo soy un cristiano de momento, no soy un discípulo de Cristo. Yo tomo una decisión para seguir a Cristo. ¿Para cuándo? Para siempre. Para siempre. Voluntariamente le digo: Señor, yo creo en ti, creo que tú eres el Hijo de Dios. Me niego a mí mismo, tomo mi cruz, te sigo. Es una decisión constante de por vida. En Juan 8:12 dice la palabra de Dios: una vez más Jesús se dirigió a la gente y dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en oscuridad, sino que tendrá ¿qué? La luz de la vida. Jesucristo no es únicamente el camino para llegar a Dios, sino es quien puede darnos una vida con propósito. Amén. El que me sigue no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando llegas a Cristo, toda oscuridad se va, se disipa, porque Él es la luz y te ayuda a ver con su luz. Es más, dice: tendrás la luz de la vida. Seguir a Cristo implica rendirse a Él cada día. Es un compromiso continuo y de por vida. La verdad, nos cuesta trabajo seguir a Cristo de esa manera. Su ejemplo, su modelo, sus palabras. Pero es lo que debemos hacer si queremos ser discípulos de Jesús. Amén. Esto no se trata de nosotros. No son mis preferencias, no es mi posición, no es mis predilecciones. Es: ¿qué quieres que haga ahora, Señor, con mi vida? Es: yo me niego a seguir exigiendo. ¿Qué es lo que quiero que tú hagas, Señor? Y te digo: haz lo que quieras hacer. Amén. Vamos a terminar en Lucas 9, nuevamente 23 al 25. Lucas 9, 23, 25. Dice la palabra: dirigiéndose a todos declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día
¿Y qué, iglesia? Y me siga. Es un llamado voluntario. Jesús no obliga a nadie. Está indagando por quién quiere seguirlo voluntariamente. Si quieres seguir a Jesús, no estás obligado a hacerlo. Nadie está obligado a seguir a Jesús. Pero si quieres seguirlo, notarás que este texto es un compromiso con Él. Porque dice que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Fíjate, es un compromiso. Ahora miremos el versículo 24. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. He dicho que en época de Jesucristo, ser cristiano era tener una lápida en el cuello. Entonces tú podrías decir como Pedro: no soy, porque quieres salvar tu vida. En época de Jesús, de la muerte. Hoy, del señalamiento, de algún tipo de persecución, de críticas. Entonces, para salvar tu vida, puedes decir no soy. Pero Jesús dijo: el que quiera salvar su vida, la perderá. Si hoy no comprendemos que todo lo que somos y lo que tenemos debemos rendirlo a Dios para vivir para Él, vamos a perder la vida. Hay gente que no quiere perder lo que tiene o lo que es, porque su esperanza no está en Dios, está en su posición, en sus riquezas, en sus logros. No te imagines que ese vecino que tienes, que parece que vive muy bueno, tiene todo resuelto en su vida. Nunca pienses así, porque las penas de cada uno son particulares y puntuales y uno no las conoce. Amén. Conozco el testimonio de muchas personas, incluyendo el del pastor José Ordóñez, que se lo escuché decir que entre más tenía, más grande era el vacío de su corazón. Entre más riqueza y más logros y más reconocimiento tenía, el vacío de su corazón era ¿qué? Más grande. Y se lo he escuchado a muchas personas. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. Sin duda, en el contexto literal, se refiere a morir por Cristo y recibir la salvación eterna, si queremos analizarlo de esa manera. Pero si queremos entender que seguir a Cristo es negarnos a nosotros mismos, perder nuestra vida, nuestras preferencias, nuestra posición, el Señor entonces nos levantará. Amén. A mí me parece increíble que un hombre que haya rendido su vida a Cristo pueda convertirse en el mejor esposo, en el mejor padre, en el mejor hijo, porque decidió perder su vida y Dios le da a ganar unas cosas que uno no se imagina. Me impresiona que una mujer sea capaz de negarse a sí mismo para seguir a Cristo y Dios la haga brillar en el entorno donde esté con el auténtico feminismo, no con esa falsedad que nos venden hoy de feminismo, sino con el auténtico. Me impresiona que un hombre que tenía su vida perdida, que estaba a punto de perder la vida, su hogar destruido, el corazón de su hijo apartado de él, y que se sentía un fracasado, esté predicando hoy la palabra del Señor frente a ustedes. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de Cristo la ganará. Amén. ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Qué quieres hacer con tu vida? Versículo 25. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero
si se pierde o si se destruye a sí mismo? ¿De qué te sirve ganar todos los reconocimientos, las riquezas, si te pierdes o te destruyes a ti mismo? Cierra tus ojos en esta mañana y solamente allí con tus ojos cerrados y tu corazón abierto a Dios, preguntémonos si es que nos estamos negando a nosotros mismos, si es que hemos dejado a un lado nuestras preferencias, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestra posición, con tal de ganar a Cristo, o seguimos aferrados a todo eso. Pensemos por un momento, ¿cómo nos cuesta agachar la cabeza? Pero Cristo lo hizo por mí y por ti. Fue obediente, llevó nuestra causa al madero y lo hizo por amor. Se humilló a sí mismo, dice la Biblia. Pregúntate si estás tomando tu cruz cada día, o la tomas un día y otro no, o en ciertas circunstancias y otras no. Si eres un auténtico discípulo de Jesucristo, no tendrás miedo al señalamiento. No tendrás miedo a decir que estás intentando caminar de la mano de Dios buscando agradarlo, y por eso has tomado ciertas decisiones. Si somos auténticos discípulos de Jesús, vamos a sufrir persecución o señalamiento, crítica, burlas. Jesucristo vivió todo eso y nos puso el ejemplo de cómo a pesar de eso debemos seguir adelante. Toma tu cruz y dile al Señor que haga morir en nosotros, que haga morir en ti. Yo le digo al Señor: haz morir en mí, Señor, aquello que te está opacando. Haz morir en mí aquello que está evitando que tu luz brille plenamente. En nombre de Cristo, síguelo. No hay otro camino para llegar al Señor. Él dará propósito a tu vida, a tu existencia. Si sigues a Cristo, vas a ver cómo la gloria del cielo se manifiesta en lo que hagas en la tierra. Cómo como hombre o mujer recibirás sus bendiciones, como joven, como adulto, como parejas matrimoniales, como empresarios, como hijos suyos, como miembros de una sociedad, de una familia. Vamos a ver la gloria de Dios manifestarse sobre nosotros. Jesús dijo, como dice la Escritura: el que en mí cree, de su interior correrán ríos de agua viva, refiriéndose a su Espíritu Santo. Santo Espíritu de Dios, ríos de agua viva limpiando, corriendo en nuestros corazones. Un día Jesús dijo a sus primeros discípulos: y verán a los ángeles del Padre del cielo descendiendo sobre el Hijo de Dios. Cosas mayores verán, dijo el Señor. ¿Qué habrá que corregir hoy en nuestra vida para decir que somos discípulos de Cristo? ¿A qué tendremos que morir? ¿Cuál es esa cruz que el Señor te está pidiendo que tomes? Tal vez es la de la obediencia. Sí. ¿En qué tienes que seguirlo? Bueno, en todo. Padre, gracias te damos, Señor.
Yo quiero alabarte en nombre de Jesucristo. Yo quiero bendecirte con todo mi corazón, porque estoy plenamente convencido, de acuerdo a lo que dice tu palabra, que el que quiera salvar su vida la perderá, pero que el que pierda su vida por tu causa la salvará. Y quiero darte gracias por la oportunidad que me das de predicar hoy este mensaje, porque es necesario, Señor, al comienzo de un periodo, de un nuevo año, ajustar nuestro corazón para convertirnos en auténticos discípulos tuyos. Ser tus verdaderos seguidores, porque ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Si destruye su vida, si destruye su hogar, si destruye a otros. ¿De qué le sirve ganar a uno el mundo entero si su vida se destruye? Gracias, porque tú me ayudarás a construir o a reconstruir aquello que hoy no está bien sostenido. En Cristo Jesús, yo te alabo, Señor, y te bendigo y te doy gloria por darme la oportunidad de compartir este mensaje con tu preciosa iglesia, con tu precioso pueblo, porque sé que a través de él nos estás cuestionando, pero esto va a resultar en algo maravilloso en mi propia vida y en la de mis hermanos. Yo lo creo con todo mi corazón. En nombre de Jesús, yo proclamo, Señor, que esta palabra dará fruto abundante al 30, al 60 y al 100 por uno. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte, fuerte aplauso al Señor en esta mañana.